¿Cómo entender la obra de Alberto Metol Ferré? ¿Fue Metol un pensador inclasificable, un socialista nacional? Chan. ¿Un conservador anti-ilustrado? Segundo Chan. ¿Un peronista uruguayo? Tercer Chan. ¿Un populista católico? Cuarto. Y podríamos seguir sumando. Bueno, estas preguntas en realidad están escritas en la contratapa de El misterio de Alberto Metol Ferré, un estudio sobre el verticalismo latinoamericano, que es esta publicación que ustedes están viendo acá, a cargo del politólogo Gabriel de la Coste, o sea, es su autor, y justamente con Gabriel en esta mesa y con nuestro Gabriel Lagos de Cultura de la Diaria estaremos abordando o hablando del libro hoy, pero también de Metol, porque finalmente de él trata el libro. En primer lugar, Gabriel de la Coste, el invitado, muchas gracias por estar en la mañana de la Diaria. Muchas gracias a ustedes, un placer. Yo antes de abrir el juego a Gabriel Lagos te tengo que hacer dos preguntas que, teniendo en cuenta los tiempos muy escuetos de los que disponemos, Sí. Que se vuelven más escuetos ante la amplitud y la complejidad de la personalidad o personaje Metol Ferré, creo que son fundamentales para que sobre todo las personas que se vayan encontrando con esta entrevista tengan un punto de partida claro. ¿Cómo podemos definir en términos, no sé si decir intelectuales, no sé si acá se puede usar el término académico, quizá también políticos, rápidamente, sé que no es fácil, a Alberto Metol Ferré? Y bueno, se dice mucho, ahí está en la contratapa, ¿no?, que Metol es un pensador inclasificable, ¿no? Y bueno, yo qué sé, yo soy politólogo, yo me formé en teoría política y yo me niego a que sea inclasificable, ¿no? Nuestro trabajo es decir, no, si algo es inclasificable es porque está mal la clasificación. Entonces hay que crear un concepto y yo justamente creo este concepto de verticalismo latinoamericano para dar cuenta de qué es esto, ¿no? Entonces, bueno, él es un tipo que políticamente es un nacionalista que a lo largo de su trayectoria, desde una primera militancia en posiciones de derecha radical, después se mueve hacia una izquierda nacionalista, después se transforma en un militante de la derecha católica, después se transforma más bien en un intelectual de la integración regional, moviéndose entre la centro-derecha y la centro-izquierda. Entonces, un poco el libro es un esfuerzo por dar cuenta en un nivel político, pero también teórico y filosófico, de qué es lo coherente entre esos movimientos, ¿no? En la respuesta a la pregunta, yo te dije que te quería hacer dos preguntas disparadoras. Ya respondiste la segunda, que tenía que ver con cómo el libro abordaba justamente lo hecho por Metol. Gabriel, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Sí, bueno, recién ahora, hace un segundo, yo tenía la idea de que este era un trabajo que había empezado, que era la adaptación popular, digamos, o de divulgación de un trabajo académico, pero no, es un emprendimiento tuyo, un interés que comenzó hace años. Alguna vez hablamos de esto, pero yo siempre pensaba que estaba enmarcado en algo de la universidad. No. Bueno, mientras lo escribí, entré y salí de la universidad un par de veces de diferentes maneras, pero no fue un proyecto que nació académico, digámoslo así. No es una biografía en el sentido tradicional, ¿no? Es lo que llamamos, yo qué sé, una biografía intelectual. Así es. ¿No? Aparece en todo el tiempo el contexto político, el clima de época, de los 40, de los 50, de los 60, y bueno, y luego también de los 70 y 80. Pero sobre todo, ¿no?, hay un momento central que es ese en que la crítica a la situación del país, ¿no?, económica, social, la decadencia del vallismo, estaba omnipresente, o por lo menos desde acá nos parece, ¿no? Si miramos las publicaciones de la época, los libros que se vendían, ¿no?, desde literatura pura, ¿no?, de ficción, a estudios económicos, todo apuntaba a una crisis, cierta inviabilidad de Uruguay. Claro. Y en ese momento aparece el Uruguay como problema, el libro de Metol Ferré, que también integra este tipo de literatura de la crisis, y me parece que es uno de los centros, tenía que ser uno de los centros de tu estudio. Aunque era parte de esa literatura, que yo qué sé, la que estaba de repente el astillero de Onetti, ¿no? Para él, para Metol es una metáfora central, la del astillero, ¿no? Esa ficción sobre una empresa que no termina de arrancar. Hacemos de cuenta que. Sí.
tiene la peculiaridad, y vos lo decís en el libro, de que no está en ese marco de crisis, ¿no? de Uruguay, el Uruguay como problema, pero propone una salida, ¿no? Una salida geopolítica, Así digamos, ¿no? Para que Uruguay encuentre otra ilusión, otro destino, otra esperanza. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, Mettol era un intelectual que siempre estaba tratando de tomarle la temperatura a la situación y de acudir a una tradición intelectual larga y densa para buscar en el pensamiento político, en la historia, en la filosofía, algo que decir de unas situaciones políticas muy, muy concretas y de conflictos muy concretos. Entonces, en su pensamiento siempre hay una especie de chispa entre la tradición intelectual de Occidente y la coyuntura política más inmediata. Que eso lo hace tan interesante para investigar porque, bueno, toda la primera parte del libro, el primer cuarto del libro, es un intento de reconstrucción de cuáles son las ideas que después terminan en Uruguay como problema. Entonces, ¿qué es lo que él toma de Rodó? ¿Qué es lo que él toma del peronismo? ¿Qué es lo que toma del revisionismo histórico argentino? ¿Qué es lo que él toma de la izquierda nacional uruguaya argentina? Y en fin, ¿no? Y efectivamente, él en Uruguay como problema llega en esa coyuntura de ya no crisis del vallismo, de una crisis del vallismo muy avanzada. Estamos hablando de segunda mitad de los años 60. Y claro, él básicamente, y un poco siguiendo a Raldasúa, que es como su padrino intelectual, ¿no? La idea es algo así. Si Uruguay, en el vallismo, tenía un gran proyecto nacional, que era ser un faro de progreso, una pequeña utopía ilustrada, y eso se agota con el agotamiento del modelo vallista en los años 50, hay que proponer una gran idea nacional. Y esta gran idea nacional, que era compartida con gente más conservadora y otra más de izquierda, por ejemplo, Vivian Trías en el Socialismo Nacional hace un argumento muy parecido, que es algo así como que la gran tarea nacional del Uruguay es promover una alianza argentina-brasileña que sea el núcleo de la integración de América Latina en un estadio continental, que tenga como consecuencia el quiebre del dominio imperial sobre América Latina. Y que por lo tanto Uruguay no es inviable, no es irrelevante, es nada menos que el núcleo del problema de la historia universal como superación del imperialismo estadounidense en América Latina. Entonces, es una propuesta de una gran misión para el Uruguay. Y hoy la sede del Mercosur está acá. Claro. No le podemos atribuir Y atrás de la sede del Mercosur está el mural de Mettol. Sí, exacto. Sí, hay un triángulo muy interesante ahí. Caminantes montevideanos, observadores, capaz que lo descubrieron, que no tiene elemento formal, que es ese mural de Mettol atrás de la sede del Mercosur, del viejo Parque Hotel, un busto medio escondido de Perón en el Parque Rodó y un grafiti medio borroneado en donde termina la playa Ramírez rumbo a los clubes de pesca que dice Viva Perón, que debe ser el único Viva Perón escrito en una pared de Montevideo que hay. Capaz que me equivoco. Y una cuadra después la embajada de Estados Unidos. Nunca. Claro, hacia Palermo. Ya que estamos hablando de influencias, de vertientes o de aportes que tomó en cuenta Mettol para formarse, para formar su pensamiento, ¿qué fue Luis Alberto Herrera para Mettol Ferré? Y bueno, él se forma como militante del herrerismo, específicamente como militante de una agrupación universitaria del herrerismo, en tiempos en los cuales estaba fuerte esta posición que se llamaba tercerista en la FEU, que era gente que no se alineaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Y en ese tercerismo había agrupaciones marxistas heterodoxas, anarquistas y herreristas. Él era de estos herreristas, ¿no? Y él se forma muy cerca de Herrera. Él va a la quinta de Herrera. Él hasta el final de su vida está reflexionando sobre la obra de Herrera. Y él tiene una relación compleja con Herrera, porque si uno lee La Revolución Francesa de Sudamérica, que es como gran libro doctrinario de Herrera, Herrera, el argumento que hace es básicamente este. Los sudamericanos, cuando necesitaron dejar atrás su herencia hispánica y buscar una idea de libertad, tenían dos opciones: la revolucionaria francesa y la monárquica inglesa, la monárquica parlamentaria inglesa. Eligieron la francesa y se equivocaron. Y Mettol está de acuerdo con eso, pero decía, Herrera se equivoca al decir que la opción inglesa era la correcta. La opción correcta era volver al seno materno de la madre patria España. Entonces, él, de algún modo, imaginaba un herrerismo no liberal, lo cual es una proeza intelectual, ¿no? Porque un herrerismo no liberal es casi inimaginable. Pero en los años 50
había un contexto de acercamiento entre Herrera y Perón, de una idea de antiimperialismo herrerista, en la cual eso estaba en discusión que podía llegar a suceder. Esa ilusión termina con el gobierno blanco del 58, en el que el herrerismo, digámoslo así, decanta hacia una posición fuertemente liberal, proestadounidense, y eso deja a un montón de cuadros formados, jóvenes herreristas o post-herreristas o filo-herreristas o cuasi-herreristas, o gente que estaba cerca de Nardone, que Metol también estuvo, medio sueltos, ¿no? Y esa gente termina en ese momento de un giro hacia la izquierda, van hacia la Unidad Popular, se acercan a Trías. Es la coalición que construye el Partido Socialista para las elecciones del 62. Correcto. Pero yo diría así, Metol deja de militar cerca de Herrera a finales de los años 50, pero sigue siendo una especie de herrerista toda su vida. El primer capítulo tiene como primer subtítulo un Valle ha muerto, que creo que dice mucho. Algo mencionaste al comienzo, hay un continuo, no sé si es zigzagueo, pero cambio de identidades políticas de Metol, ¿no? Como si en el fondo el mapa político no fuera lo más decisivo, ¿no? O en todo caso, reflejando que no tenía ningún complejo en cambiar las veces que fuera necesario, ¿no? Hay un deambular por sectores del Partido Nacional, luego por el Frente Amplio Fundacional. Claro, él escribió el discurso del 26 de marzo del 71 de Seregni. Eso Nada el libro menos. lo dice. Haces una serie de interpretaciones a propósito de ese discurso. En todo caso, ahora podrás complementarlo. Hay reencuentros con el Partido Nacional en algún momento. Sí. También con el Frente Amplio a través de la figura muy particular del expresidente José Mujica. Y hay un hijo de Metol Ferré, Marcos Metol, esto lo agrego yo, no es objeto del libro, pero de algún modo lo mencionás muy lateralmente, que es hoy un cuadro político de Cabildo Abierto, ocupa formalmente uno de los cargos de la oposición en el actual, digamos, esquema de gobierno en una comisión administradora del Río Cuaray, en representación de Cabildo Abierto. ¿Cómo explicar esa condición, ¿no? Eso de haber estado cerca de Nardone y Herrera y haber participado del Frente Amplio Fundacional? Bueno, es que él... Eso lo aprendió de Herrera, ¿no? Si uno mira la trayectoria de Herrera, hay momentos que está a favor del colegiado, momentos que están contra del colegiado, momentos que están contra la democracia, momentos que están a favor de la democracia. Y esa forma de cambiar todo menos lo fundamental es el núcleo que él toma de Herrera, ¿no? Y entonces, esta idea de verticalismo latinoamericano es la solución que yo propongo para este enigma, de cómo él cambia, pero sin embargo su pensamiento es bastante consistente y es una idea de nación sudamericana fundamentado en un culturalismo católico y una reivindicación de la colonia. Y cuando él ve que algún armado político, sea el Mercosur, sea el Frente Amplio, sea la Alianza Herrera-Nardone, sea la forma como la Iglesia Católica purga la teología de la liberación, que él pensaba que eso iba a llevar a una reconstitución de una cultura latinoamericana católica, cuando él ve que se abre una veta que lleva a la construcción de su visión de una América Latina hispánica, católica, unida, él va para ahí. Y él se acerca a los líderes y a los dirigentes que le parece que van a ir en esa dirección. Puede haber visto eso en Seregni, seguramente lo vio en Herrera, seguramente lo vio en Cuarrachino, que era un obispo de Avellaneda, que era importante de la Iglesia Católica de los años 70. Lo vio en Juan Pablo II, de algún modo. Hablábamos recién bueno, podemos hacer como una clasificación de intelectuales, ¿no? En qué lugares prefieren moverse y qué alcance tienen, ¿no? Qué influencia tienen en su época o años después. Él tuvo incidencia bastante, digamos, simultánea, ¿no? Con algunos eventos, por algunas cualidades que tenía como intelectual, ¿no? Él se acercó, o sea, y bueno, vos lo dijiste, ¿no? Está hace discursos, ¿no? El discurso de fundacional del Frente Amplio, lo escribe él. Él tenía la peculiaridad de acercarse, de llegada a líderes. También pasó cuando empezó en los años 70 a trabajar dentro de la Iglesia Católica, en una especie de reacción a la teología de la liberación, o bueno, respuesta. Era también una manera, ¿no? Explica un poco, creo, esa movilidad, ¿no? Detectar, bueno, junto a quienes podía complementar o adoctrinar, que tuvieran líderes o personas que tuvieran incidencia, ¿no? Sí, bueno, eso hay una pequeña semblanza, lo comentábamos ahora recién,
una pequeña semblanza que escribe Real de Azúa en la antología del ensayo uruguayo del 64, en la que dice que Mettol tenía un gusto por la acción vicarial y por el adoctrinamiento de los jefes, ¿no? Entonces, por ejemplo, también escribió un discurso de Juan Pablo II, el lanzamiento de la celebración de los 500 años de la evangelización, es decir, de la conquista de América, que dio Juan Pablo II en Santo Domingo, lo escribió Mettol también. Era un tipo que estaba muy bien conectado y que aprendió de muy gurí, de muy jovencito, las mañas de la alta política. Si uno lee las anécdotas de los 50, cuando él se forma, la escena nunca es un comité de barrio, siempre es la quinta de Herrera, ¿no? Siempre aparece en lugar del secretario, negociador, intermediario. Nexo. Bueno, Nexo, claro. Nexo era el nombre de la revista, pero es un concepto también que Que a él le interesaba mucho. Claro. Sí, de hecho fundó 2 revistas que se llamaban Nexo, a falta de una. Sí. En un momento determinado, y ya en tren de ir redondeando, lamentablemente, también mencionás de dudas, no sé si decir existenciales, pero asuntos absolutamente personales de la peripecia de la vida de Mettol que inciden en su pensamiento. Y esto no es spoilear porque no es muy específico, pero hay un pasaje en este la libro página no tiene spoilers. 138. Sí, es difícil, ¿no? No, podés arrancarlo por distintos ¿Qué lugares. deberíamos decir para spoilear? Bueno, casi tantas cosas como las que dice el libro. Pero en un momento decís, hay que reconocer que a Mettol, como a todos, lo habitan múltiples fuerzas, en permanente composición, disputa, transformación. Estas fuerzas son interesantes, además, porque existían en el mundo, fuera de Mettol. Es decir, nada le da indiferente, parece. Bueno, claro, porque él, entre finales de los años 50 y mediados de los años 60, tiene una especie de crisis de fe. Sus convicciones religiosas se tambalean. De hecho, Real de Azúa en el 64 dice que él está fuera de la iglesia. Ajá. Y yo me puse a investigar qué era eso, ¿no? Y lo que había pasado, y él se lo cuenta en una carta a Abelardo Ramos, que era un gran intelectual de Izquierda Nacional Argentina, le dice que lo que le pasó fue que su encuentro con el marxismo le hizo dudar si él tenía que ser marxista, si él tenía que ser católico, si él tenía que ser marxista católico. Si eso se podía conciliar. O no, que es la gran discusión que va a tener en los 70. Él en los 70 va a combatir contra la teología de liberación diciendo que no. Pero en los 60 él estaba pensando eso. Y toda su obra madura de la segunda mitad de los años 60, que incluye al Uruguay como problema, es el intento de resolución de ese gran conflicto y que él lo resuelve diciendo no, el marxismo es incompatible con el catolicismo y de hecho a partir de ahí se va a transformar en un combatiente antimarxista muy consistente en el terreno teórico, pero también abierto a alianzas tácticas con el marxismo en ciertas situaciones. Por ejemplo, en el Frente Amplio. Nada menos, año 71. Entonces, hay ahí una forma muy sutil de pensar la política, de pensar la intelectualidad y la relación entre la intelectualidad y la política, porque en el fondo, para escribir este libro, yo me tuve que hacer un poco teólogo, tuve que ponerme a leer a Tomás de Aquino, tuve que leer bien a Carl Schmitt, tuve que entender toda la tradición filosófica que él después moviliza para construir posición política, ¿no? Y eso para mí es lo que hace tan interesante. Gabriel, un último apunte. Sí, antes de avisar que cuando se presenta el libro, que es la semana que viene. No, quería aprovecharte como politólogo, ¿no? Y como analista, que sé que te gusta. En el libro hay muchas sugerencias y hay algunas teorías fuertes, que capaz que hablamos otro día, que explican el acercamiento entre cierta izquierda y una derecha dura, por así decirle. Sí. En este momento... Tincho mencionaba recién a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es una de las llaves para lo que estábamos hablando recién, ¿no? Sobre el presupuesto, etc. La llave en la tapa. Sí, la palabra llave y clave también es una metáfora que atraviesa el libro. Mettol, el pensamiento de Mettol es uno de esos... puede explicar o puede servir para ver desde otra perspectiva ese acercamiento, ¿no? Que a veces a priori parece difícil de entender entre la izquierda y cierta absolutamente. derecha. De hecho, la idea de escribir este libro viene de cuando en la selección en 2019 Cabildo Abierto vota muy bien y yo estoy trabajando de periodista y cuando empiezo a profundizar sobre el Cabildo Abierto veo que los vínculos con el Frente Amplio son muy poderosos a través de muchos caminos, Hugo Manini, el nombramiento de Guido Manini como jefe del ejército, Marcos Mettol. Y me encuentro, cuando profundizo por cualquiera de estas líneas, aparece el pensamiento de Mettol.
Y entonces ahí me puse a pensar y efectivamente hay una zona de superposición entre una parte del nacionalismo de izquierda y la extrema derecha, que a los liberales les encanta remarcarlos para decir en el fondo son todos autoritarios, populistas, no sé qué. Pero yo lo que trato de decir es, no, bueno, esa lectura liberal es muy superficial, pero el fenómeno existe. Y es un fenómeno que si uno es de la izquierda está preocupado por el ascenso de las ultraderechas, tiene que tratar con mucha sutileza para entender cómo distinguir la paja del trigo, quién es quién, por ejemplo. Es lo mismo el pensamiento de Quijano que el de Metol. Es lo mismo el latinoamericanismo de Galeano que el de Metol. Es lo mismo el anticolonialismo de Dussel que el de Metol. Bueno, la respuesta es no, pero no es tan evidente, ¿no? Hay que trabajar para llegar ahí.